Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Nuevamente es para mí motivo de alegría estar compartiendo con ustedes un momento de meditación de la palabra de nuestro Dios. Les saluda su hermano en Cristo, Óscar Martínez. Antes de iniciar de lleno con esta meditación bíblica, los invito para que podamos elevar nuestros pensamientos al cielo mediante la oración. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su bendito nombre. En esta hora del día, querido Padre, invocamos su nombre, en primer lugar agradecidos por la vida que nos presta y por todas las bendiciones que hasta este momento del día usted ha derramado hacia nuestras vidas. Queremos implorarle de manera especial que pueda bendecir la meditación que hemos de trazar. Bendiga también a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos han de acompañar en este devocional matutino. Ilumine nuestras mentes, llénanos de su Santo Espíritu. Lo imploramos todo en el bonito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar sobre otro personaje bíblico, siempre siguiendo la secuencia de la matutina El Cristo Triunfante. Si bien es cierto, estos días atrás hemos estado estudiando acerca de Nehemías y de cómo este hombre, con la determinación puesta en el cielo y con la aprobación de Dios, se dirigía hacia Judea para poder así edificar los muros de Jerusalén. Ahora entra en tema de conversación, en tema de estudio, mejor dicho, la vida de otro hombre ejemplar, un hombre que también puso en alto cada principio que él aprendió durante su niñez para así poder emplearlo y así enseñarlo y ahora ser un ejemplo para nosotros. Y en esta ocasión hablaremos sobre Esdras. Vamos a basar nuestro estudio de esta ocasión en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo número 10. La Biblia nos dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Amén. Cuando nosotros hablamos de este hombre que cumplía una labor muy esencial para el pueblo como sacerdote, nos damos cuenta que Esdras debiera ahora despertar la atención en nuestras vidas para poder también ser imitadores de este hombre. Recordemos que este hombre ensalzaba la ley de Dios, la ponía por alto y también aceptaba fielmente la venida de un Mesías. Ahora, es importante que nosotros podamos considerar más a profundidad la vida de este siervo de Dios. La matutina del Cristo triunfante nos dice la siguiente declaración: Esdras era del linaje de Aarón. Noten esto, era del linaje de Aarón, un sacerdote a quien Dios eligió con el propósito de que fuera instrumento de bien para Israel, a fin de que el Señor pudiera honrar el sacerdocio, cuya gloria había sido grandemente eclipsada durante el cautiverio. Recordemos, queridos hermanos, que mientras pertenecían, o más bien dicho, mientras permanecían en cautiverio los hijos de Israel en Babilonia, muchos se habían olvidado de lo que empleaban en el santuario, muchos se habían olvidado de lo que era obedecer fielmente los requerimientos divinos, en este caso la santa ley de Dios. Muchos la habían pisoteado y habían adoptado costumbres paganas en Babilonia. Sin embargo, ahora podemos nosotros hablar de Esdras, un hombre que a pesar que se encontraba rodeado de paganos, él levantó en alto la verdad que Dios había puesto en el corazón, no solamente de él, sino que había implantado en un pueblo que había olvidado esa ley. Ahora, Esdras era un hombre de gran piedad y celo santo, pero también tenía mucho conocimiento y era hábil escriba en la ley de Moisés. Estas cualidades lo hacían eminente. Ahora, este hombre era un erudito, llamémosle así. Era un hombre que tenía grandes capacidades, gran intelecto, porque era un hombre conocedor de todo aquello que también nosotros debiéramos de conocer. Esdras se sintió inspirado por el Espíritu de Dios al escudriñar los libros históricos y poéticos de la Biblia, y de esta manera se familiarizó con el sentido y la comprensión de la ley. Este hombre era lector, noten esto. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿a cuántos de nosotros nos gusta leer la Biblia?
¿Será que leemos la Biblia solamente cuando nos muestran un texto bíblico, cuando estamos en el devocional? ¿O será que no apartamos tiempo para leer la Biblia? Veamos el ejemplo de Esdras. Este hombre tenía la autoridad para reprender porque él leía, él conocía qué era lo que iba a reprender. Ahora, noten esto. Durante el cautiverio, en cierta medida, se había perdido el conocimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, Esdras reunió todas las copias de la ley que pudo encontrar, hizo circular copias de ellas entre el pueblo de Dios y llegó a ser maestro de la ley y de las profecías en la escuela de los profetas. La palabra pura enseñada así diligentemente por Esdras dio un conocimiento que fue invalorable en ese tiempo. Noten esto, dio un conocimiento que fue invalorable en ese tiempo. No todos apreciaron el empeño o la labor que este hombre hizo. Ahora, si nos ponemos a pensar ahora en día, queridos hermanos, muchas veces nosotros podemos también hacer grandes obras, así como lo hace Esdras. Y cuando no tenemos la aprobación de los demás, ¿cómo nos sentimos? ¿O cuál es una de las muchas expresiones que pudiéramos decir cuando nuestros esfuerzos no son valorados? Bueno, como a nadie le interesó, ya no voy a seguir haciéndolo. Ahora, ¿será que fue la actitud que tomó Esdras a pesar de la negativa de lo que él había hecho? No, no fue esa actitud, sino todo lo contrario. Él se mostró más fervoroso porque sabía que lo que habían rechazado era la verdad presente en ese momento. Ahora, algunas de las profecías estaban a punto de cumplirse y buscaban diligentemente la luz que se había oscurecido. Y es por eso que él escudriñaba, pero también enseñaba esa luz. Ahora, procuró este conocimiento con el fin de educar al pueblo con respecto a cómo poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Recordemos que el pueblo, estando en Babilonia, mezclado con la corrupción, se había también corrompido y todas aquellas obras de piedad fueron dejadas a un lado porque ellos comenzaron a adoptar costumbres totalmente paganas. Ahora, algunas profecías, como menciona aquí, estaban a punto de cumplirse. Y para muchos era desconocimiento, pero también para muchos era motivo de reprensión porque estaban ignorando las profecías que iban a cumplirse pronto en ese momento. Ahora, lo que Esdras sabía lo que Esdras sabía, deseaba enseñar a otros, y así llegó a ser portavoz de Dios que instruía en los santos principios que rigen el cielo a cuantos les rodeaban. Ahora, si nos ponemos a pensar nosotros, hermanos, a cuántos, mejor dicho, hemos enseñado todo lo que conocemos de aquellas personas que nos rodean. ¿O será que muchas veces nosotros somos egoístas y queremos conocer solamente para nosotros y no compartir? Dios nos ayude, hermanos, para que todo lo que hemos aprendido podamos compartirlo también. ¿Por qué? Porque así como Esdras, también hay necesidad en este tiempo, porque hay muchos que han olvidado los principios bíblicos. Ahora, enseñando de este modo, Esdras educó a otros en el conocimiento de la verdad que habría de perdurar por las edades eternas. A medida que Esdras trabajaba comunicando a otros lo que había aprendido, sus habilidades en esa labor aumentaron y desarrollaron. Ahora, esto me recuerda, queridos hermanos, a una parábola, la parábola de los talentos. ¿Qué sucedió con aquellos talentos que fueron proporcionados a aquellos siervos? Aquellos que lo utilizaron, los multiplicaron, pero ¿qué sucedió con aquel que no lo utilizó? Bueno, llegó el momento en el que incluso ese que se le había otorgado, lo perdió. Ahora, si nos ponemos a pensar Esdras, un ejemplo, un hombre ejemplar para nuestro tiempo, cada una de las virtudes que él tenía, dice el escrito, aumentaron y se desarrollaron también. Llegó a ser un testigo del Señor ante el mundo de lo que la verdad de la Biblia es cuando se manifiesta en la vida cotidiana del que la recibe. Ahora, si nos ponemos a pensar, hermanos, Edra no solamente era lector, sino también era una persona que vivía lo que él leía, lo que él comprendía. Ahora, el Señor nos hace un llamado a nosotros, así como Esdras, podamos leer, podamos entender, pero también podamos vivir. ¿Por qué?
porque yo me puedo saber toda la Biblia de memoria, pero de nada me sirve si no la pongo en práctica. Ahora, el ejemplo de Esdras en palabras y actos conlleva un peso de enorme influencia, pues el Espíritu de Dios estaba con él. En forma diligente, Esdras preparó su corazón para realizar la obra que se le había asignado. Buscó las palabras que habían sido escritas concernientes a los deberes del pueblo elegido por Dios y encontró los solemnes votos que el pueblo de Dios había hecho, afirmando que obedecerían las palabras de Dios y la solemne promesa de que Dios bendeciría al obediente. Pero ¿qué había pasado con ese voto de lealtad que el pueblo había hecho? Lo había quebrantado porque se había vuelto idólatra. Se nos han asignado una labor a cada uno que debemos cumplir y que solo se podrá lograr por medio de un esfuerzo consagrado. La pregunta es, queridos hermanos, ¿permitiremos que el ejemplo de Esdras nos enseñe cómo debiéramos usar nuestro conocimiento de las Escrituras? ¿O seremos como la mayoría? Adquiriremos conocimiento en vano que al final no nos servirá de nada. Dios nos ayude, queridos hermanos, para que podamos adquirir conocimiento, pero así como Esdras, poder enseñarlo y poder llevarlo al campo de la práctica. ¿Por qué? Porque recordemos, queridos hermanos y amigos, nuestras palabras y nuestros actos ejercen una poderosa influencia. Así que, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor nos ayude para que podamos nosotros ejercer una influencia positiva. Preguntémonos hasta este momento, ¿qué tipo de influencia estoy ejerciendo yo a todas aquellas personas que me rodean? Si realmente ejercemos una influencia de bien, los frutos serán evidentes. Así que, queridos hermanos, que el Señor pueda ayudarnos, pueda bendecirnos, pero sobre todo pueda guiarnos en rectitud para que podamos hacer así su voluntad. Bien, hermanos, vamos a finalizar con este devocional y lo vamos a hacer con una oración. Oremos, por favor. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. Gracias le damos en esta hora de la mañana por todas sus bondades, misericordias que usted derrama sobre nuestras vidas. Queremos implorarle de manera especial que pueda bendecir esta meditación que se ha trazado, que pueda ser de bendición para nuestra vida y que podamos así emplearla en el campo de la práctica. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado, únjanos con su Santo Espíritu y guíenos durante este día. Son favores y súplicas que le imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, que la paz del cielo pueda estar en nuestras vidas y pueda confortarnos en cada momento de este día. El Señor pueda bendecirnos, es mi mayor deseo. Amén.